existen niveles de conciencia o rangos espirituales por el nivel de cúmulo de méritos que una persona va obteniendo, va subiendo de nivel a medida que su conciencia se va desarrollando. Cuando usted abandona la asignación espiritual que Dios le asignó a usted, usted es rechazado por el mundo espiritual o los mundos superiores. Paz de Cristo, un placer, nuestros queridos seguidores. Estamos por acá con un gran tema en esta tarde. Esta es su plataforma Revelación y Poder. Así que estamos por aquí trayéndole un gran contenido en esta tarde, la cual es rangos. ¿Rangos? ¿Por qué rangos? Bueno, porque muchas veces nosotros hacemos cosas espiritualmente o espirituales y no entendemos que todo está sometido bajo un orden espiritual y cómo es que los espíritus unos se sujetan al otro. Amén. Entonces vamos nosotros inmediatamente a entrar en materia y vamos a leer un texto bíblico que está en Hebreos 2 del 5 al 8. Amén. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Escuche esto, sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Bueno, vamos a iniciar entendiendo que todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Entonces, todo primero fue espíritu y luego hubo una manifestación en lo físico donde las cosas se materializaron. Amén. Todo era pensamiento y luego vino a ser materia. Amén. Entonces, como nosotros entendemos este concepto dado en la Escritura, entendemos que aquí en esta tierra estamos sujetos, existen algo que se llaman leyes. Esas leyes fueron constituidas o decretadas por algo que se llama nuestra Carta Magna, que es la Constitución, la cual nos rige en esta dimensión en cada país. Pero en cada país nosotros tenemos fuerzas castrenses. Y dentro de esa fuerza castrense, hoy vamos a hablar especialmente de una que es el Ejército Nacional. Yo como militar o militante que pertenezco al Ejército Nacional, hoy Dios mismo a través de nuestro maestro espiritual que es el Iber Román, Juan Elibe Román, nos ha indicado y nos ha pedido a petición, no ha dado a petición que nosotros hablemos de este tema. Y entendiendo qué es un rango dentro del ejército. Un rango es el nivel en que se encuentra un militante dentro de un ejército. Escuche esto, para que nosotros podamos entenderlo de manera física aquí en esta dimensión, para poderlo llevar a los planos superiores como esencia espiritual. Amén. Entonces, entendiendo que un rango es un nivel donde se encuentra establecido un militar que pertenece a las filas del ejército. ¿Cuáles son estos rangos que nosotros podemos encontrar dentro del ejército? Bueno,
está iniciando desde el menor o más bajo, que es el raso. El raso es el primer rango que nosotros podemos, que se clasifica dentro del ejército. El raso viene siendo prácticamente el servidor de todos los rangos, el que va a ejecutar casi todas las órdenes que tiene un militante dentro del ejército. Pero después del raso está el cabo. Está el cabo, que ya inicia con su primer rango. Perdón. Inicia con su primer rango y ya los rasos tienen que estar sometidos a lo que un raso, a lo que un cabo, perdón. ¿Qué sucede? Luego sigue el sargento de 3. Después del sargento de 3 sigue el sargento mayor. Luego del sargento mayor sigue el segundo teniente. Ya el segundo teniente entra en lo que es la clase. Le llaman clase o oficiales subalternos. Después del segundo teniente, nosotros tenemos al primer teniente. Luego sigue el capitán. Y luego sigue el mayor. Del mayor en adelante, estos son los que entran. Mayor, luego sigue el coronel, luego sigue el teniente coronel o coronel full, luego el general. Dentro del ejército existen áreas o regiones en las cuales se asignan fortalezas, la cual se le llaman brigadas. Las brigadas mayormente están comandadas por un general de brigada. El general, todos los rangos mencionados anteriormente, todos esos rangos están por debajo de un general. El general es quien se encarga de comandar esta brigada. Y usted se hará la pregunta, pero ¿por qué, si estamos hablando de rangos espirituales, por qué estamos hablando de rangos del Ejército Nacional? Claro, porque para nosotros poder entender que espiritualmente existen niveles de conciencia o rangos espirituales por el nivel de cúmulo de méritos que una persona va obteniendo, va subiendo de nivel a medida que su conciencia se va desarrollando en Cristo. Amén. Porque si es fuera de Cristo, olvídese de eso, que no es de Dios entonces. Entonces, entendiendo esto, hay algo que yo quiero destacar. Y es que para una persona dentro del ejército subir de rango, tiene que durar aproximadamente 4 años. 4 años. Ahora en este tiempo, por algunas leyes que han evolucionado dentro del mismo ejército, se está haciendo antes de los 4 años. Pero para subir de rango tiene que durar en ese rango un militante 4 años. Para subir acá un raso a cabo tiene que durar 4 años, de cabo a sargento de 3, 4 años, de sargento de 3 a sargento mayor 4 años y así sucesivamente hasta llegar a general. Imagínese usted cuántos años tiene que durar una persona para llegar a ser general sin una preparación académica, la cual vamos a hablar ahora de por qué la preparación académica. Se da el caso que existe una ley dentro del ejército que avala y amerita que cuando un militante se capacita en una área profesional, a ese militante hay que subirle de rango. ¿Cómo?
que hay que subirle de rango. Porque ha logrado un nivel académico que lo va a llevar a desarrollar ciertas funciones que los demás no van a desarrollar. Porque ahora maneja informaciones y tiene la capacidad de poder manejar otras áreas que no manejaba anteriormente. ¿Qué sucede? Automáticamente dentro del ejército, a esa persona hay que subirlo a oficial. Oiga eso. Hay que subirlo a oficial porque ahora esa persona es un profesional. Ya usted no está tratando con una persona que no tiene conocimiento, que tiene conocimientos simple y llanamente empíricos. No. Esa persona estudió, se capacitó en una universidad y logró un nivel académico. Entonces, ahora esa persona va a comandar ciertos pelotones dependiendo en el área que se encuentre o en la brigada que se encuentre. ¿Qué sucede? Hay algo que espiritualmente nosotros tenemos que entender. Hay una ley que existe dentro del ejército que es la siguiente: función mata rango. Vamos a explicar esto y por qué no vamos a ir a este punto, porque hay algunas cosas que nos la estamos volando, pero lo vamos a explicar por un punto específico para que podamos entender que hay designaciones espirituales la cual Dios le pone en las manos o asigna en los hombros de un hijo de Dios, lo forma y lo lleva a ese nivel para desarrollar cierta función en esta dimensión. Amén. Entonces, sucede que se da el caso dentro del ejército que cuando un general de brigada asigna una función, puede ser a un raso, escuche esto, un raso es el de menor rango, una función a ese raso, y esa función está en que todos los que están dentro de la brigada tienen que someterse a esa función que le está dando como orden o asignando un general. Pues aún los que tienen más rango que él tienen que someterse a él. Escuche esto y llévelo a lo espiritual. Porque esto no es simplemente que yo estoy hablando de una función militar física, sino que espiritualmente también se da así. Amén. Entonces, sucede que cuando el general asigna esta función a este raso, aún los coroneles, aún los capitanes, aún los tenientes, que son los oficiales, aún los sargentos mayores, sargentos de 3 cabos y demás, se tienen que someter a esa orden. ¿Por qué? Porque la función que le asignó el general a ese raso le está tumbando el rango totalmente. Por eso es que existe esa ley que se llama función mata rango. Por eso hay personas que usted la ve como poco, a veces dentro de una iglesia, una congregación, o no importa dónde esté, sea un trabajo o lo que sea que esté haciendo. Y espiritualmente esa persona tiene una madurez que se la ha dado Dios por revelación. Mire, y no importa quien sea, espiritualmente los espíritus que están dentro de esos cuerpos tienen que someterse. Entonces, vamos a leer otro verso que lo tenemos para que vayamos entendiendo por qué es tan importante nosotros entender lo que son los rangos espirituales. Porque hay un sometimiento que mucha gente quiere hacer cosas violentando el orden que Dios le ha puesto. Principalmente cuando le asignan maestros. Nosotros a veces queremos entender
que como tenemos un alma, pero usted venga acá, si a usted se le asignó a alguien, un superior, realmente nosotros debemos de someternos a ese superior. Y hay cosas que no la podemos hacer si ese superior no está de acuerdo. Pero hay una parte en la Biblia que dice que no tengamos una conciencia de nosotros mismos que sea más alta que la que debemos de tener para creer que somos algo que no somos o que debemos de hacer cosas que no debemos, pero no entendemos que espiritualmente estamos violentando algo. Estamos violentando una ley espiritual. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. Si yo violento ciertas cosas, si yo estoy violentando una orden que me dio un jefe a mí, yo como militante o parte del ejército, ¿usted cree que los demás subalternos se van a someter a mí? Pues yo estoy faltándole a una ley. ¿Cómo usted cree que los espíritus se van a someter a mí si yo estoy violentando una ley? No creo que hay manera. Y dice, vamos a leer en Mateo 8, versículos 8 y 9. Respondiendo el cinturón y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Escuche esto. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Escuche esto, escuche bien. Tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. ¿Qué es lo que él dice? Ve y va. ¿Cómo? Y al otro, ven y viene. A mi siervo, haz esto y lo hace. Amén. Dando a entender, este centurión que está hablando, le está enviando un mensaje a Jesús y le está diciendo que él necesita que él declare una palabra, pero que él entiende que él no tenía que ir físicamente donde él estaba. Porque él como militante o como militar que tiene subalterno, gente que le sirven, gente que él le da, militantes que él le da órdenes y se someten y van y hacen lo que tienen que hacer según la orden que establecida en el momento o dada en el momento por él, y ellos la ejecutan. Entonces le está diciendo a Jesús, yo entiendo que aún tú estando allá, tú no tienes que venir físicamente aquí. Porque tú, el poder, wow, este hombre entendió algo que nadie había entendido en ese momento. A ese momento todavía nadie había podido entender eso. Porque tener la capacidad de que su conciencia entienda de que aún estando usted en un lugar, su espíritu se puede proyectar hasta otra dimensión o otros lugares y hacer que las cosas sucedan. Eso es algo poderoso. No todo el mundo tiene esta capacidad de entender dentro de sí mismo que todo lo que usted piensa se materializa. Amén. Entonces, entendiendo nosotros que existen rangos espirituales, miren qué cosa. Hay otro verso donde que dice en Efesios 6:12,
Wow, este verso a mí me encanta porque este verso es que a mí me hizo entender qué es lo que yo realmente soy como hijo y en qué niveles que yo... Este verso es que a mí me hace entender en qué niveles que yo estoy posicionado al momento. Como conciencia espiritual. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Escuchen, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No estamos hablando de cuerpo físico. Estamos hablando de cuerpo físico. Sino contra principados. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si usted se pone a estudiar físicamente qué es una región, pues aquí en República Dominicana nosotros conocemos varias regiones. Principalmente, ahí está, nosotros que estamos ahora mismo establecidos o ubicados en la región del Cibao. Está la región del este, oeste y el sur. Este norte o Cibao. Dando a entender que espiritualmente también existen divisiones donde hay espíritus en dimensiones. Estoy hablando ahora de espíritus bajos, de dimensiones bajas, que se han dividido según el rango de ellos, las dimensiones espirituales. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué ellos se dividieron eso? Que este es el punto específico. Ellos se dividieron las regiones espirituales para ellos revelárseles como dioses. Pero, según la religión, existe un solo Dios. Sí, es verdad que existe un solo Dios. El Dios viviente es uno solo. Pero espiritualmente, en las regiones bajas o en las dimensiones bajas espirituales, en los planos bajos, existen otros espíritus que desobedecieron la voluntad del Padre y se rebelaron en este sistema como dioses. Oiga eso. ¿Qué? Adiós, pero vamos a estudiar cada una de las culturas. ¿A cuáles dioses? ¿Cuál es el santo o el dios de los asiáticos? Búsquelo ahí. ¿Cuál es el dios de los africanos? ¿Cuál es el dios de los haitianos? Y así comenzamos a hablarle de las diferentes culturas. ¿Cuál es el dios de los indios? Entonces, a veces hay una palabra que a mí me encanta, esa palabra, por falta de conocimiento para ese pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos convertimos en repetidores de información y creemos que todo lo que nos dicen a nosotros es así y le ponemos un sello como bueno y válido y ya hacemos una ley de ello. Pero no estamos entendiendo que cuando nosotros hay una ley que simple y llanamente la repetimos, hay una ley que nosotros simple y llanamente la repetimos, comenzamos a actuar bajo una ley establecida no por Dios sino por hombre. Y automáticamente una ley que no es que aunque tenía un poder divino detrás, pero una alma la transformó conforme a su propia voluntad. Entonces sucede que se convierte esa ley en una ley de maldición.
porque no está dirigida por la voluntad de Dios. Yuhu. Y usted dirá, ¿y qué tiene esto que ver con rangos espirituales? Ah, que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver y mucho. Porque todos los niveles de conciencia o todos los espíritus que operan dentro de una persona que no están establecidos o dirigidos por el Padre a través de Cristo, revelado en Cristo Jesús, pues entonces usted sabe lo que está pasando en esa vida. Que esos son otros espíritus caídos quien está dominando esa vida y dirigiendo esa vida. Y hay territorios que la gente se cree que espiritualmente puede entrar como si nada. O a veces no creemos, me voy a incluir para que no se escuche feo. No creemos que nosotros podemos visitar todos los lugares o que podemos interactuar con todo el mundo. Yo no sé si usted se da cuenta que a veces usted llega a un lugar y hay un tipo de persona o llega una persona que usted siente ese cambio de atmósfera en el lugar. Y usted no sabe por qué. Ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? Que el ambiente se puso como tenso, se puso como denso y las cosas cambiaron, la vibra cambió. Y usted no se está dando cuenta que el rango espiritual de los espíritus que están dentro de esa persona no son bajitos ni pequeñitos. Usted está viendo el cuerpo de esa persona, pero usted no sabe qué es lo que está dentro de esa persona. Entonces, este centurión entendía que si Jesús declaraba una palabra, que habían ángeles que le servían a Jesús y que esos ángeles iban a llevar el poder y iba a hacer que las cosas sucedieran. Que no era inventando que él estaba. Porque eso es lo que está pasando. Que queriendo manipular las intenciones humanas, la gente no se está dando cuenta de que hay un paquetón de espíritus de rango alto. Óigame, están sucediendo cosas en esta dimensión ahora mismo que la gente ni sabe qué es lo que está pasando. El planeta está dando unos cambios. Usted ve que usted llega a un lugar cuando hay alguien que tiene cierto nivel espiritual divino de parte de Dios. Y usted llega a ese lugar. Mire, pues yo le voy a decir esto. Yo no voy a mencionar el nombre, pero yo llegué a un lugar o llegué con mi familia. Y había una persona. Habían varias personas. Había una persona que estaba sentada en ese lugar. Quisiera que se dé cuenta quién es, sin yo decir el nombre. Y esa persona de un momento a otro hizo así. Y se le fue la fuerza. Porque cuando alguien que anda conforme a la dirección divina del Padre, la energía que esa persona posee, que emite hacia afuera, le da vida a todo lo que se acerca a él. Entonces, si alguien tiene algo dentro de su corazón o su alma o su conciencia, le da vida a eso que esa persona tiene. Imagínese usted que una persona tenga dentro depresión. ¿Cómo se va a poner esa persona de una vez? Pero usted dirá, pero Dios viene para dar vida. Sí. Vida para que está limpio y está puro. Pero cuando alguien está lleno de cosas que no vienen de Dios, el espíritu, cuando recibe espíritu, recibe vida, lo que le da vida a lo que tiene dentro. Wow. Y estamos casi terminando, porque este tema es bastante largo. Espiritualmente, así como existe un raso, un cabo, un sargento, un capitán,
un teniente, un capitán, un mayor, un coronel y un general, asimismo existen rangos espirituales en ángeles y demonios. Ángeles de luz y ángeles oscuros. Ángeles que están asignados a hijos de Dios y ángeles que están asignados a las tinieblas. Pero los demonios que se revelan en África no son los mismos que se revelan en República Dominicana. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Cuando un general anda en movimiento fuera de su recinto, ¿usted cree que ese general va a andar solo? Ese general anda con un parte de un pelotón de manera personal que se le asigna para su cuidado y protección. Y gente que le sirve a él. Y hay algo que yo quiero tratar, muy importante. Espiritualmente veo algo que ha tocado mucho a las iglesias. Gente que tienen espíritu de canguro. ¿Cuál es el espíritu de canguro? Usted dirá, pero ven aquí, ¿qué lo quiere que este hombre está hablando? Gente que cuando no lo quieren en un lugar, se van para otro. Y de ahí se van para otro. Y de ahí se van para otro. Porque no están bien en ningún lugar. Pero ¿dónde que está el problema? No se someten a nadie. Pero entonces, si tú no te sometes a un líder que tú estás viendo con tus ojos, ¿cómo te vas a someter a Dios? Bueno, cuando en el ejército hay un militante que se le asigna una misión y esa persona o ese militante abandona la misión que se le asignó, ay. ¿Usted sabe lo que le toca? ¿O cómo se le llama? Se le llama desertor. Ese desertor lo salen a buscar ahora. Oiga, era del ejército y ahora lo salen a buscar como preso. ¿Usted sabe lo que se convierte ese? Ahora un prófugo. Porque violentó la ley del ejército. Oiga lo primero que le pasa, lo salen a buscar, lo buscan preso, después que lo agarran, lo llevan al recinto, convocan al pelotón completo para pasarle algo, oiga, ¿cómo se llama? Consejo de guerra. ¿Usted sabe en qué consiste el consejo de guerra? El consejo de guerra consiste en que parado delante de todo el pelotón de esa brigada a la cual pertenece o pertenecía, le quitan los rangos militares y las banderas porque deshonró su patria. Cuando usted abandona la asignación espiritual que Dios le asignó a usted, usted es rechazado por el mundo espiritual o los mundos superiores. Eso fue lo que le pasó a los ángeles que se llamaban ser hijos de Dios. Que ellos, teniendo una función espiritual en el Padre, ellos se confabularon con las tinieblas para ellos hacer lo que ellos querían hacer. Porque estaban envidiosos por los hombres. Entonces no crea usted, Dios es amor, sí. Pero usted entendiendo que hay leyes superiores, no es verdad
No es verdad, no es que Dios no lo perdona, pero la consecuencia de todas las cosas nosotros no tenemos que comérnosla. Y espero que nosotros como que recapacitemos y entendamos. Y para finalizar, a este militar que se le pasa el consejo de guerra, después que le quitan sus honores, sus banderas, sus rangos son cortados con una tijera delante de todo el pelotón, entonces lo meten preso y lo sacan de las filas militares. Asimismo, cuando alguien abandona su función o su esencia espiritual por un beneficio personal, como se someten muchos aquí en esta dimensión, que por beneficios personales, principalmente por el dinero, por mujeres y por muchas cosas más, abandonan lo que son como hijos divinos del Padre en Cristo. Hasta aquí nuestra parte. Esperemos que usted analice y entienda que usted es un hijo espiritual y tiene que cumplir con el rol espiritual que le fue asignado en el Padre a través de Cristo Jesús. Paz de Cristo y hasta la próxima. Amén.